Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, docente Andrea, compañeros. La siguiente presentación tiene como objetivo presentar la base de datos distribuida utilizada para la evidencia de aprendizaje, desde la creación de la base de datos hasta la manipulación y administración de los datos. Soy el alumno Daniel Díaz García con la matrícula ES 16 11 30 34 15. El sistema gestor de bases de datos elegido fue MySQL. ¿Por qué elegimos este gestor? Porque tiene diseño para la rapidez de programación y ejecución del gestor. Es decir, que está diseñado para que sea rápido en la ejecución de líneas y con la gestión con el cliente. MySQL es de licencia de código abierto o gratuita. Además, la licencia de pago es muy accesible también. Es fácil de interactuar con la base de datos de MySQL y con los sistemas de gestión de base de datos. Es decir, que no se requiere mucho conocimiento especializado para poder utilizar el sistema gestor y el RDBMS. Es multiplataforma, lo podemos instalar en diferentes sistemas operativos. Tiene soporte gratuito en línea o por correo electrónico. Seguridad con las contraseñas cifradas. Y además tiene gran capacidad de almacenamiento, hasta 8 millones de terabytes en teoría. Y además es personalizable. Los requerimientos para instalar en un servidor son tener al menos libres 20 gigabytes para la instalación de los archivos de la base de datos y además para documentos compartidos e individuales, lo que vaya generando la base de datos. Memoria RAM de al menos 4 GB, aunque se requiere que sea superior para que la eficiencia de procesamiento sea más efectiva. Procesador AMD o incluso Intel. Windows Server es el sistema operativo utilizado para esta práctica. Una tarjeta de video de 1 GB para que el rendimiento de los gráficos sea más eficiente. Una tarjeta NIC para que también tengamos dedicado la tarjeta de red al servidor. Y el Microsoft.NET para instalar los complementos. En un cliente se requieren requisitos menores. 500 megas libres para el sistema gestor. Para un giga de memoria RAM es suficiente para el procesamiento de datos. Un procesador AMD o Intel de 2 GHz. Windows 7, 8 o 10 de preferencia. Y el enlace de RJ45, el puerto Ethernet. Además se requiere que tenga preferentemente también requisitos superiores a los que se solicitan. Todo esto para que sea más eficiente el manejo del software y no se generen cuellos de botella. Las conexiones al servidor. Les mostraré en el sistema gestor de base de datos cuáles fueron las conexiones que se implementaron. Se utilizó una cuenta root para asignar los permisos. Tenemos una cuenta cliente, la cuenta de administrador, que es en este caso mía, y la cuenta root, que es la que estamos utilizando. Esta cuenta tiene todos los permisos y además está protegida por contraseña. Salimos de esta, vamos a un servidor remoto, que es también una cuenta root. A través de ella podemos realizar diferentes operaciones. En este caso vamos a utilizar esta cuenta para realizar las modificaciones para no ocupar la cuenta principal. Y la cuenta de un cliente, en ella tenemos una cuenta que no tiene acceso o no tiene los suficientes privilegios para hacer modificaciones. Bien, desde esta cuenta es donde se realizó la administración del sistema gestor o la cuenta cliente. ¿Cómo se creó la base de datos en MySQL? Bueno, con el comando create database creamos la base de datos.
y con el comando useBD, con eso bueno, utilizamos la base de datos o ingresamos a la base de datos. Para crear tablas utilizamos el comando createTable y el nombre de la tabla. Asignamos las entidades que, perdón, las características y el tipo de datos que va a manejar. Posteriormente tenemos la consola cliente. En ella es donde utilizamos la manipulación de los datos, que fue la consola que les mostré al último, que no tenía suficientes datos. En ella, por ejemplo, mostramos el contenido de tela. Ya se capturaron algunos datos. El contenido de tela, de etiquetas, de hilos. Ya tenemos órdenes de corte, la producción y una orden de embarque asignada. Bien, algo muy importante que no les mencioné son los campos primarios. Por ejemplo, tenemos campo primario rollo en la tela, el campo primario etiqueta en etiqueta, el campo primario carrete en hilo, el campo ID rollo primario en orden de corte, el campo primario orden de corte y orden de producción para producción, y para embarque también la llave primaria de orden de embarque. También tenemos llaves foráneas, las cuales son para tela, se le asigna el ID de rollo como tipo foráneo para establecer las relaciones, y así sucesivamente. Como pueden ver, aquí pueden poner pausa y notar cuáles son las llaves foráneas. Para la captura de datos y la manipulación, aquí en este caso ya desde la cuenta de cliente ya agregamos un dato a la base un registro a la base de datos. Teníamos 5 registros por cada uno, y a partir de aquí ya tenemos el sexto. Se agregó un rollo de tela más, un rollo de hilo, un carrete de hilo y un paquete de etiquetas. Se asignó a la orden de corte con la llave foránea al rollo, y esa orden de corte se asignó a su vez a la orden de producción. Y listo, ese es el funcionamiento de la captura y administración de la base de datos. Si se quiere realizar alguna consulta, se puede realizar también con el comando select, inner join y el where, from y where. Aquí tenemos, por ejemplo, una consulta. Queremos consultar todos las órdenes de corte que sean con la orden de corte número 1. Y aquí ya nos muestra orden de corte número 1, la orden de producción, la línea de producción y el tipo de prenda. Todo esto mediante la siguiente secuencia. De orden de corte vamos a tomar el ID de la orden de corte, y de la tabla orden de producción vamos a tomar el resto de datos: ID de producción, línea de producción y tipo de prenda. Estas tres. Y esta es de la tabla orden de corte. Esta es una consulta relacionada mediante las llaves foráneas. Aquí estamos consultando la orden de corte número 5, a qué orden de producción pertenece, cuál es la línea que lo está ensamblando y el tipo de prenda que se está maquilando. Bueno, pues eso es todo, y ese es el funcionamiento de la base de datos distribuida. Muchas gracias.